estamos? Buenas tardes. Estamos bendecidos, amén. Dios es bueno. ¿Cómo se llama el título del mensaje en esta tarde? ¿Alguien sabe? ¿Cómo puedes saber el título del mensaje y tener acceso a todo lo que yo estoy hablando aquí con citas bíblicas y todo? En la aplicación de la Biblia, ahí están más o menos los pasos. Te vas a más, eventos, en buscar le pones Comunidad Nuevo Laredo y te va a aparecer el título del mensaje de hoy. ¿Alguien ya lo tiene? No hay permiso para pecar. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por la vida y la salud que nos regalas. Te amamos, Señor, muchas gracias. Estamos disponiéndonos para escuchar tu palabra, Dios Santo. Declaramos en el nombre de Jesús que hoy nuestra mente y corazón son una tierra fértil donde tu palabra será sembrada. En el nombre de Jesús, amén, amén. No hay permiso para pecar. Ese es el título del mensaje. ¿Sabes? Vemos todo el tiempo a personas que hacen maldad y que aparentemente les va bien. Algunos incluso hemos sido testigos de historias en las que personas viven una vida en desobediencia a Dios y en pecado, y parece que nunca pagarán el mal que hacen, o parece como si Dios no se da cuenta del estilo de vida de estas personas. Es como si no existiera la justicia para ellos, o que Dios no hiciera nada para detener la maldad que ellos hacen o en la que ellos viven. A veces ese estilo de vida se antoja, o tal vez no se te antoje, pero lo que sí es seguro es que aquí seguramente habemos más de uno que hemos desobedecido a Dios y no hemos sufrido las consecuencias. ¿A cuántos les ha pasado que hemos desobedecido a Dios y no hemos sufrido las consecuencias? Yo creo que a todos. Y cuando esto sucede, cuando nosotros vemos a personas que viven en desobediencia, en pecado, haciendo maldad, y aparentemente les va mejor que a nosotros, es muy común que creamos que Dios miente, que su palabra no la cumple, o que todo esto es pura mentira. Y más cuando nosotros mismos estamos viviendo en desobediencia y no estamos recibiendo el mal que nuestra desobediencia merece. Pero es importante que en este día establezcamos un principio. Y el principio es este. El fundamento es este. Dios no puede ser burlado. Es decir, nadie puede engañar a Dios, ni hacer algo que Dios no se dé cuenta, que Dios no registre. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, cada vez que creemos que burlamos a Dios, que engañamos a Dios, realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Esta escritura de Gálatas 6:7 nos enseña otro principio. Número uno, el primer fundamento es: Dios no puede ser burlado. Y el segundo que esta escritura nos enseña es: todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Entonces, el ciclo de mala siembra y mala cosecha, me refiero a cuando alguien siembra maldad, ¿qué va a cosechar? Cuando alguien siembra maldad, ¿qué va a cosechar? Ok, el ciclo de la mala siembra y la mala cosecha solo se puede romper cuando naces de nuevo, cuando hay un borrón y cuenta nueva. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces, si yo sembré mala semilla, malas acciones el año pasado, ¿qué voy a cosechar este año? Pues cosas malas. Entonces, parece que es un ciclo del cual nadie se puede librar. Si lo que siembro cosecho, y yo he sembrado muerte, voy a cosechar muerte. Si he sembrado pleitos, voy a cosechar pleitos. O sea,
no me puedo escapar de la semilla que he estado sembrando, al menos que acepte a Cristo en mi corazón y que yo sea una nueva criatura. Porque la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Entonces no podemos ser condenados. Amén. Ok, continuando con el tema. Sucede muy seguido cuando vemos a aquellas personas que no viven en temor a Dios, ni le sirven a Dios y que les va aparentemente bien, que nos preguntamos, pues, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea, yo me esfuerzo por superar el pecado, por cada vez ser una mejor persona, por obedecer a Dios, por vivir una vida santa, porque todo eso tiene promesas. Pero de repente volteo afuera, o probablemente aquí mismo adentro, hay una persona que no le interesa nada, ni la santidad, ni obedecer a Dios, ni tener temor de Dios, y le está yendo aparentemente mejor que a mí. ¿Por qué digo aparentemente? Porque muchas de las veces, si nosotros vemos a una persona en un carro nuevo, con una casa hermosa, creemos que le está yendo ¿cómo? Bien, pero te quiero decir que no siempre es así. Muchas de las veces hay personas que tienen un carro nuevo y viven en una casa hermosa, pero viven un infierno también. Hay desesperación, no hay esperanza, no hay paz, hay enfermedades, hay problemas. O sea, es como tener un esposo guapo, pero maltratador. Entonces, las fotos en el Facebook, todas tus amigas te pueden decir, oye, qué guapo tu marido, tu novio. Sí, pero realmente no sabes el infierno que puede estar viviendo tu amiga con ese hombre. No sé si me estoy explicando. Entonces, por eso digo, aparentemente bien. Entonces, cuando nosotros vemos a personas que aparentemente les va mejor que a nosotros, porque tienen mejor economía, porque al menos sus fotos en las redes sociales parecen más felices que nosotros, a veces nos preguntamos, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí? O sea, ¿qué intento hacer? Malaquías 3:13, si me acompañas a Malaquías 3:13, recuerda que el 10 siempre lo utilizamos a la hora de ofrendar y diezmar. Y en el mismo sentido de reproche, de reclamo que Dios nos habla en las finanzas, ¿te acuerdas que dice en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí, etcétera, etcétera? En ese mismo tenor de voz, Dios también llama a cuenta nuestras palabras, lo que hablamos. Dice Malaquías 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Es decir, de nada sirve que sirvamos a Dios. Hay personas que dicen, ¿de qué sirve que sirvamos a Dios? Esas son palabras violentas contra Dios. Dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjate cómo Dios está reclamándole ¿a quién? A sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Bueno, Dios nos está reclamando a algunos de nosotros que dejamos de servir a Dios y dijimos, ¿de qué sirve servir a Dios? Dice, ¿de qué sirve que andemos afligidos? ¿Por qué afligidos? Porque cuando una persona quiere sacar el pecado de su vida, en esa lucha, en ese intento por hacerlo, la carne se aflige. Entonces, cuando nos habla de aflicciones y dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Es decir, ¿de qué sirve querer ser santo? Bienaventurados los soberbios.
y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Sabes? Un sinónimo de tentaron es incitaron o provocaron. Provocaron. Entonces, esta escritura que leímos nos muestra que hay hijos de Dios, pueblo de Dios, que dicen, bienaventurados los soberbios. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Más que feliz. De hecho, literalmente es bienaventurado, es feliz, feliz, feliz. 3 veces feliz. Entonces, hay hijos de Dios que dicen, realmente los soberbios son más felices que nosotros. ¿Qué dice la Biblia que Dios hace a los soberbios? Los humilla. Dice, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Pero nosotros a veces al ver el aparentemente bien que tienen, decimos, ellos son más felices que nosotros. Bienaventurados los soberbios, bienaventurados los que hacen impiedad. ¿Usted sabe de qué está hablando esto? Lo contrario a impiedad es piedad. Entonces la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué le espera al impío y al pecador? La diferencia entre impío y pecador está en que el pecador no conoce a Dios, nadie le ha hablado de Él, nunca ha leído la Biblia, nunca ha ido a la iglesia. El impío es aquel que conoce a Dios, que leyó la Biblia, que se congregaba, que tal vez servía, que tal vez predicaba y lo deja de hacer. Eso es ser un impío. Entonces la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, imagínate que Él espera al impío y al pecador. Entonces hay hijos de Dios que voltean a ver a los soberbios y dicen, bienaventurados son los soberbios, bienaventurados los que hacen impiedad, o sea, los que dejan de venir a la iglesia, los que dejan de servir a Cristo, los que dejan de dar buen testimonio. Bienaventurados los que provocan a Dios y escapan. Además de hacer todo eso, les va bien. A veces nosotros podemos caer en ese error, en esa mentira. Pero yo te quiero decir algo. Cualquier persona que menosprecia a Dios, aprecia al mundo. Y mira, es importante servir a Dios, porque la Biblia dice que el que no junta desparrama. Y no hay término medio. No puedo entrar en unas vacaciones de servicio a Dios. Dice Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta escritura nos enseña que no hay punto medio. O estás con Dios o estás en contra de Dios. O avanzas con Dios o retrocedes al mundo. No te puedes quedar en neutral. A mí se me han acercado durante muchos años o a lo largo de los años algunas personas que me han dicho, ¿sabes qué? Siento de parte de Dios que debo de hacer una pausa en el servicio a Dios. Esa es una mentira del diablo. Porque o lo sirves, o lo aprecias, o lo desprecias. O lo sirves, o trabajas en contra de Él. Es como en cierta ocasión, una vez Dios me guió a pedir la ofrenda de una manera diferente. Siempre estamos motivando a que si tú das, Dios te da. Pero en una ocasión Dios me hizo sentir y lo hice de esta manera. Le dije, ¿cuántos quieren unirse al trabajo y ejército del diablo para que esta iglesia se cierre? Obviamente que nadie dijo amén. Bueno, si usted quiere seguir fortaleciendo los planes del diablo contra la iglesia, no ofrende y no diezme. Se siente gacho, ¿no? Pero al final de cuentas es lo que es. Sí, o apoyo a uno o apoyo a otro, pero no puedo estar en medio. O sirvo a Cristo, a Dios, o soy esclavo del pecado. Entonces,
cualquier persona que se decide no servir a Dios se va a hacer esclavo del pecado. Y la Biblia dice que el que practica el pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Entonces, cuando yo dejo de servir a Dios, voy camino a la esclavitud del pecado. No estoy hablando de equivocarme, de cometer un pecado, un error, de que híjole, no me di cuenta y cometí este pecado. No, estoy hablando de caer en un lazo del diablo, en una adicción, en algo que aunque yo quiera no voy a poder dejar. ¿Por qué? Porque me convertí en su esclavo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo menosprecio a Dios y no le sirvo, estoy apreciando al mundo y su pecado y me voy a convertir en esclavo del pecado, porque hemos venido a la tierra a servir a un amo o a otro, pero a servir. O servimos a Dios o servimos a las tinieblas. No hay punto medio. Según Colosenses capítulo 3, verso 6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿La qué? La ira, el enojo de Dios viene sobre aquellos que están viviendo en desobediencia. Ahora, no miremos a otra gente, porque somos muy dados a escandalizarnos con los pecados de los demás y pasar por alto nuestros pecados. A lo mejor uno pudiera decir, no, desobediente la gente armada que anda en la calle. Ellos andan en pecado, yo no. Para Dios pecado es pecado. De hecho, la Biblia dice que si tú aborreces a tu hermano o a tu prójimo, eres homicida. Delante de Dios, eres un sicario. Pero yo nunca he matado a nadie, dice Dios. Por miedo, pero lo aborreces hasta la muerte. Entonces, por eso delante de Dios, tan pecador es como el que mata o asesina, como el que dice mentiritas piadosas. Y a veces tan es difícil dejar una adicción por una sustancia como el hábito de las mentiras. Y uno pudiera decir, pero ¿por qué es tan difícil dejar la mentira? Porque eres esclavo de ella. ¿Qué necesitas? Que la sangre de Cristo rompa esa esclavitud. Entonces, a veces a la hora de identificar el pecado somos muy dados a mirar la paja en el ojo de tu prójimo. Cuando nosotros traemos un barrote 4x4 por 16 pies metidos aquí, por eso no vemos. Y la pregunta es, ¿por qué si vivimos en desobediencia a Dios no se ha manifestado la ira de Dios contra nosotros? ¿Por qué si hay gente que vive en maldad y en pecado y está prosperando en algunas áreas de su vida, no se manifiesta la ira de Dios en contra de ellos? Lo vamos a aprender hoy. Salmo 103, verso 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. ¿Cómo es? Lento para la ira, lento para enojarse y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Por qué no hemos sido consumidos? ¿Por qué Dios no nos ha pagado de acuerdo a nuestros pecados? Por su misericordia. Porque Dios es misericordioso. Ahora, hasta este punto parece que últimamente podemos vivir como querramos, que al cabo que la misericordia de Dios va a evitar que seamos consumidos. Pero la misericordia de Dios tiene un propósito. La misericordia de Dios
tiene un propósito. Dios no nos da su misericordia para que vivamos como querramos. Dios nos da su misericordia con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la misericordia que Dios nos regala a todos? ¿Por qué puedo ver una persona en maldad y le va bien, y le va bien, y se tranza a todo mundo, y parece que todo mundo le perdona, y hace mal a todo mundo, y nadie toma venganza, y etcétera, etcétera? Entonces tú dices, definitivamente, nada más por la misericordia de Dios, esta persona está viva. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito? Porque si no hubiera un propósito divino, entonces pareciera que tenemos permiso para pecar, pero no hay permiso para pecar. Dice Segunda de Pedro 3:9, y aquí vamos a encontrar la razón de la misericordia de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Es qué? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escucha, pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, ¿qué dice?, encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Verso 14, y subráyalo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha e irreprensibles, en paz. Irreprensible es que no tenga cola que le pisen. Verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando tú y yo nos equivocamos, cuando tú y yo cometemos un pecado o un error, no cae la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere matar. Dios no te quiere destruir. Si Dios nos quisiera destruir, el día que pecamos sin conocer a Cristo ya nos hubiera exterminado. Dios no es un ser que está viendo la hora en que nos equivocamos para darnos nuestro merecido. No, Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda. Y como no quiere que nadie se pierda, extiende su misericordia. Y entonces Dios dice, volvió a pecar. Sí, vamos a darle otra oportunidad. Mañana no va a pecar. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Es viernes y el cuerpo lo sabe, publican unos. ¿Sí? Yo me imagino que el cielo así como que, ay, mi hijito, no entiende. Yo me imagino que el diablo y los demonios le preguntan a Dios, Señor, ¿qué les pasa a los borrachos? Así como que sarcásticamente. ¿A dónde van los borrachos? Y Dios responde con su palabra, al infierno. Eso dice su palabra. No los que toman, los borrachos. Pues mándanoslo, mira cómo anda. Y entonces Dios le dice a los demonios, ¿sabes qué? Hoy a las 12 con un 1 segundo, se renovó mi misericordia.
Y en esa misericordia le voy a dar otra oportunidad para que el próximo viernes no se emborrache. Y entonces Dios está esperando, pero hay una nube de testigos celestiales, espirituales, donde están viendo qué hacemos. Y la palabra de Dios nos deja ver que a veces el diablo va delante de Dios a pedirle, a exigirle: hey, cumple tu palabra, mira lo que anda haciendo. Y Dios dice: sí, mi misericordia se renovó hoy y le voy a dar otra oportunidad de arrepentirse. Pero ojo, leímos que dice es lento para la ira. Y una cosa es que sea lento y otra cosa es que nunca se aire. O sea, Dios es lento en enojarse, pero se enoja. Y la Biblia dice que es una cosa horrenda caer en las manos, en juicio del Dios viviente. Entonces, ¿cuándo la misericordia se nos puede terminar? No lo sabemos, es un misterio. Muchas de las veces hay personas que pueden decir: la primera vez que pequé, recibí el castigo. No fue la primera vez que pecaste. Ese fue el último pecado que cometiste, que Dios dijo: a partir de ahí, si no agarra la onda, voy a aplicar mi palabra. Pero nada podemos hacer y que Dios no se dé cuenta. Así es que cada vez que pecamos, yo siempre pongo este ejemplo porque debemos de ser prácticos. La Biblia dice que si no diezmo, que el devorador no es reprendido y las ventanas de los cielos van a estar cerradas sobre mi vida. Pero ¿cuántos de nosotros no diezmamos y nunca nos ha pasado eso? Decimos: ¿sabes qué? No, pues yo voy a la iglesia y doy una cuota. Hay gente que todos los domingos pone un sobre y hasta son sinvergüenzas y le ponen diezmo, pero no es su diezmo. No porque sea mucho o poco, el diezmo es el diezmo. Pero hay gente que tienen a Dios a cuota, entonces le ponen diezmo. Ahí está. Y dices: me está yendo bien. Tengo años poniendo a Dios a cuota, tengo años que no he diezmado. Y nunca ha ido sobre mí la ira de Dios. Y mi negocio está más próspero que nunca. Y tengo una prosperidad y tal. Hey, no te estás burlando de Dios. No te estás engañando a Dios. Dios todo lo sabe. Solamente que Dios te está dando una oportunidad de cambiar de vida. Porque arrepentimiento es cambio de vida. Y el arrepentimiento es un proceso, no es un acto. El arrepentimiento comienza, número 1, cuando reconozco que me equivoqué. Número 2, cuando pido perdón y perdono. Y número 3, cuando dejo de equivocarme. Imagínate que una señora tiene un marido golpeador y la golpea. Y cuando él se da cuenta le dice: no, perdóname, no sé qué me pasó, no lo vuelvo a hacer. Y ella lo perdona, le dice: sí, está bueno, no lo vuelvas a hacer. Y a los días o semanas le da otra: perdóname, no lo vuelvo a hacer. Sí, está bien, no lo vuelvas a hacer. Y a los días otra: y perdóname. Va a llegar el punto o el día que la señora le diga: ya no me pidas perdón, simplemente no me pegues. ¿De qué sirve que me pidas perdón? ¿De qué sirve que llores cada vez que reconoces tus errores si no dejas de hacerlo? Exactamente así es Dios. Muchas de las veces estamos: perdóname, y Dios dice: yo no quiero que todos me pidan perdón, dice, sino que procedan al arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de vida. Pero ¿cómo puedo cambiar de vida? Cuando cambia mi manera de pensar. Mientras yo no cambie mi manera de pensar, no cambiará mi manera de vivir. ¿Cómo puedo cambiar mi manera de pensar? Cuando soy renovado en mi mente. ¿Y cómo puede ser mi mente renovada? Por la palabra de Dios en el Espíritu Santo. Es un proceso. Ojo, muchas de las veces, ahorita yo te decía, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. La Biblia dice que cuando uno acepta a Cristo es una nueva criatura, es como un bebé. Espiritualmente hablando es un bebé, tiene que ser
cuidado, tiene que ser nutrido, tiene que ser supervisado espiritualmente hablando. Por eso es importante que tengas un líder espiritual o un pastor espiritual sobre tu vida, para que como a un bebé recién nacido se le tiene que supervisar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo, ¿sabes qué sucede? Empezamos a caminar en la fe, pero no es fácil caminar en la fe, porque nunca lo hemos hecho, no estamos habituados. Y entonces, ¿qué sucede? Como el bebé que va a empezar a caminar, tropezamos, somos torpes para caminar en la fe, mezclamos cosas. Está el niño llorando, pásale un huevo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ponle un hilo rojo en el nombre de Jesús. Y estamos mezclando cosas paganas con cosas en el nombre de Jesús. No funciona. Pero como un niño torpe que comienza a caminar, pues son cosas naturales. Pero la onda o lo que Dios espera es que nos despojemos de todas esas cosas. Y entonces de repente nuestras piernas empiezan a ser fortalecidas. ¿Cómo empiezan los niños cuando empiezan a sentir ya fuerza? Están así. Tú los traes cargados y hacen fuerza aquí en tu antebrazo y se quieren como parar. Y así empezamos en la fe. Oye, si hacemos esto y si vamos y predicamos, estás sintiendo esas fuerzas que el niño está sintiendo para empezar a caminar. Y de repente, ¿qué hace el papá? Lo baja, tomado de las dos manos, y lo empieza a pasear. Órale, que camine. Y todos los padres primerizos decimos, ya quiero que camine. Y cuando camina digo, ay, qué tonto, no sabía lo que me metía, ¿verdad? Ya no quiero que camine, me anda tumbando todo. Ok, y ahí lo traemos. Y así es Dios con nosotros, en la fe. Y de repente de una sola mano. Y llega un momento que lo sueltas. Y el niño da 1, 2, 3 pasos y se cae. Y cuando el niño se cae, entonces lo agarras, sales de tu casa y lo avientas al bote de basura porque no sirve para caminar. ¿Verdad que no? Por eso Dios no nos paga lo que nuestro pecado merece al instante. Porque Dios dice, te estoy enseñando a caminar en la fe. No se trata de castigar tu pecado, se trata de ayudarte a superar tu pecado. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando el niño se cae, llora, se lastima. ¿Y qué es lo primero que hace el papá? Lo mismo que hace Dios con nosotros. Nos levanta, nos abraza, nos consuela. Ya, no pasa nada, nos soba la espalda y ahí nos trae. Y luego comienza a restaurar nuestra confianza, como tú a tu hijo chiquito. Y ahora hay niños que se lastiman tan fuerte en el intento de caer que luego ya no quieren de caminar, que ya no quieren intentarlo. Y entonces el papá tiene que hacer un esfuerzo extra y ponerse frente de él, tomarlo de la mano. Y los niños te agarran de los dedos así como si se les fuera la vida. ¿Y cuál es o qué es lo que va a hacer que ese niño vuelva a caminar? ¿Qué es lo que hace que tú y yo volvamos a creer? El ver a Dios enfrente de nosotros, el saber que Dios está con nosotros. Y entonces el niño viene y tú lo vuelves a agarrar. Ella, aquí estoy, vente. Y lo empiezas a caminar. ¿Qué está pasando? Lo llevas de la mano para que recupere la confianza. Así Dios con el Espíritu Santo nos lleva de la mano y nos hace ver y nos hace sentir que está con nosotros. Pero hay personas que creen una mentira que a mí me molesta escucharla cuando la escucho de un pastor y de un predicador. Hay gente que dice, es que como me he metido más con Dios me está yendo peor porque el diablo se levantó contra mí. Eso es una mentira. La Biblia dice que Dios no te da mayor carga que la que puedas soportar. La Biblia dice que juntamente con la prueba te da la salida. Entonces, sí es cierto, en mi caminar en Cristo las pruebas cada vez son más difíciles porque soy más fuerte.
Ya no tengo las mismas pruebas que el año pasado. Ya no tengo las mismas tentaciones que el año pasado. ¿Por qué? Porque en Cristo soy más que vencedor. Y entonces, si Dios permitiera una adversidad más grande que mi fe, fuera una injusticia. Y Dios no es injusto. Si Dios me pusiera un enemigo a vencer más fuerte que yo, Dios fuera injusto. Pues ¿cuándo le voy a ganar? Dios es más poderoso que yo. Pero Dios no es injusto. Cuando tú tienes un problema grande que no sabes qué hacer, es porque Dios te ve grande y lo suficientemente fuerte para vencer. Yo sé que ustedes no necesitan eso, que están todos grandes y fuertes. Pero hay gente que dice, es que me metí con Dios. Y luego, es que el diablo, ¿tú crees que el diablo está limándose las uñas esperando a que ores? No, la Biblia dice que él siempre anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No creas que dice, uy, ya se puso a orar, vámonos todos contra él. No, Señor, él te quiere matar, robar y destruir desde siempre. Pero la misericordia de Dios dice, le voy a dar otra oportunidad. Empezaste a creer y te caíste, dice Dios, levántate. Desafortunadamente la iglesia, los cristianos, el cuerpo de Cristo, a veces en lugar de animar, señalamos. Señor, anda en pecado. Y Dios dice, ¿y tú también? Porque si decimos que no tenemos pecado, dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Por eso el arrepentimiento no es un acto, ya me arrepentí, cumplido, no. Es un proceso que dura hasta el día que muramos. Todos los días de nuestra vida tenemos que caminar contrario al estilo de vida que nos llevó a la perdición. Todos los días de nuestra vida. Yo leo la palabra de Dios, identifico pecados en mí. ¿Y qué hago? Me arrepiento, trato de no hacerlo. Me esfuerzo, le pido a Dios, ayúdame para ya no hacer esto. Cada vez que me doy cuenta, cuando parece el cuento de nunca acabar, ahora me descubrí este otro pecado. Y dice Dios, no es que sea el cuento de nunca acabar, es que estabas, pero inundado en el pecado. De los 2 millones de pecados, ya nomás te quedan 1.999.999. Gloria a Dios, ya vencí uno. Y Dios dice, exacto, ya diste un paso de fe. ¿Qué tenemos que hacer? No podemos estar viendo a otro lado. ¿Por qué este le va bien y no ora? Porque ellos nunca vienen a la iglesia, vienen una vez al mes, vienen nada más los domingos, nada más, y Dios los bendice tanto. No voltees para los lados, voltea para arriba. No critiques a nadie, busca tus errores en la palabra de Dios. Ahí va a haber suficiente. Enfócate en tu pecado, supera tu pecado. Cuando nos enfoquemos en esto, dejaremos de ser chismosos. Ahora, no te sientas mal. Le pasó a Pedro, el discípulo. Dice la Biblia que cuando resucitó Jesús, iban caminando Jesús, Pedro y Juan. Y como que se adelantan Pedro y Jesús, y Pedro le dice, Jesús, ¿qué onda con Juan? ¿Qué onda con Juan? Y Jesús le contesta, ¿qué te importa? Así dice la Biblia. Le dice, ¿y a ti qué? Si yo le voy a dar lo que le voy a dar a Juan, ¿a ti qué? ¿Y qué a ti, Pedro? Le dice. El mismo Señor Jesús. Entonces cuando volteamos a ver gente así, ¿sabes qué? Oye, están bendecidos, qué bueno que están bendecidos, me da gusto que están bendecidos, pero yo sigo buscando mi bendición. Oye, les fue mal, qué tremendo, vamos a orar por ellos, los bendecimos en el nombre de Jesús y yo sigo buscando mi bendición. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, pon atención, no sea que te vayas a caer, dice, tú crees estar firme, mira que no caigas. Enfócate en eso. Entonces,
nosotros, nadie de los que estamos aquí, nadie de los que estamos aquí tenemos permiso de pecar. Que al cabo que Dios es misericordioso, no. Si no ha pasado nada, es por la misericordia de Dios. Pero Dios siempre ha estado esperando que procedamos. Es un proceso. Procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántos están en ese proceso? ¿Cuántos lo quieren tomar? Empezar a hacer conciencia en el amor de Dios, con el amor de Dios, por amor a Dios, por amor a mí, por amor a mí. ¿Sabes? Yo aconsejo mucho eso. Tienes que hacer las cosas por Dios y por ti. Cuando hay problemas en el matrimonio, es que, no, espérame. Tienes que reconciliarte tú con Dios. Por amor a ti tienes que superar estas cosas, porque si las superas te va a ir bien, a ti. Ya la reconciliación acá se va a dar si tú te reconcilias primero con Dios. Es que no me perdonan. Pídele tú perdón a Dios por lo que tienes que pedirle perdón. Y Dios se va a encargar que acá te perdonen. Es que parece que nada más me están señalando mis pecados y yo nunca señalo los de ellos. Olvídate. Pídele a Dios que tenga misericordia de ellos como la tiene de ti. Tranquilo, simple, no te compliques la vida. Pero sabe que no tienes permiso de pecar, sino que aquí donde estamos ahorita, en este punto de nuestra vida espiritual, Dios sigue siendo paciente con nosotros para que cambiemos nuestro estilo de vida. Te damos tantas gracias, Dios, por eso, por tu paciencia. Ponte de pie, por favor. Ahorita cantábamos, gracia hay cuando paso por el fuego. ¿Qué hay? Gracia. Abres camino donde no lo hay. ¿Cómo va a ser? No sé cómo va a ser. Es que no se puede. Dios dice, yo voy a abrir camino donde no lo hay. Yo lo voy a hacer posible. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Necesitamos, Señor, que nos guíes tomados de la mano, porque no queremos tropezar, queremos caminar confiados en ti, Dios Santo. Queremos caminar paso firme de acuerdo a tu voluntad. Es cierto que a veces nos es difícil hacerlo, porque nunca lo hemos intentado, pero tu palabra dice que tú nos das el dominio propio para poder caminar en fe. Te damos gracias porque hasta el día de hoy no nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino que has sido paciente, Señor. Muchas gracias. Padre, yo oro por todos los que estamos congregados aquí y te pido que tú nos des el discernimiento para poder identificar esas pequeñas áreas, esas cosas, Señor, en las que te seguimos fallando, Señor. Queremos ser mejores para ti, porque sabemos, Señor, que tú honras a los que te honran y queremos honrarte con nuestra vida. Por eso en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que tu misericordia y tu gracia, Señor, que nos envuelven, nos den el dominio propio y nos den el poder mientras disfrutamos de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Habrá alguien que tenga un enfermo en casa? Puedes levantar tu mano. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad
sobre todas estas manos que están aquí. Si ellos son los enfermos, yo los declaro sanos en el nombre de Jesús. Si hay algún enfermo en su casa, Señor, enviamos la palabra de sanidad hasta su casa. Declaramos restauración en la salud, bendición y vida, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que tu gracia y tu favor nos acompañen en toda la semana, en todos los días, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Miércoles 7:30 reunión de matrimonios. Jueves 7:30 reunión de hombres. Estamos despedidos. Si alguien tiene necesidad de alguna oración, estamos para servirles.